Doctor Giacomino, se vienen realizando hechos de violencia en distintas mesas con militantes jóvenes fundamentalmente y bueno, gente que del agrupamiento Grande Merlo. Pues, ¿eh? Sí, lamentablemente hoy tuvimos que sufrir otro ataque de la gente que trabaja para Gustavo Menéndez, para Grande Merlo. Estos dos chicos que están militando para nosotros, que recién empiezan sus primeras armas en la militancia peronista, lamentablemente tuvieron que sufrir un hecho de violencia. Ellos están, como ocurre en esta época, repartiendo casa por casa la boleta del precandidato a intendente Raúl Otacé, y cuando los vieron repartiendo la boleta, se acercaron dos gigantes ahí, muchachones, que cobardes totalmente, ahí en la zona de Libertad, en la calle Tejedor, uno, y la otra calle, ¿dónde te pasó a vos? Noguera. En Noguera, en Padua, los mismos hechos, casi simultáneamente. Los agarran a los chicos, les pegan, les arrancan su mochila con la que están repartiendo las boletas. También. Aparte le robaron, aparte de pegarle, sacarle las boletas, le roban el celular. La verdad, no sé, estos hechos nos tienen muy angustiados. Sabemos que son todas cosas absolutamente armadas, totalmente, perfectamente pergeñadas, y seguramente de acuerdo a lo que pasó, porque después de esto lo que pasó enseguida hicieron victimizarse, diciendo que estas criaturas podían haberle hecho daño a esos monstruos. Y como nos tiene acostumbrado Menéndez, genera esta provocación para luego victimizarse en forma permanente y por supuesto, inmediatamente después del hecho armaron un corte de ruta para victimizarse, y la verdad que cuando vimos quién estaba en el corte de ruta, que estaba Alessi, un condenado por la justicia por robo en Poblado y en banda, que hoy tiene a su mujer como cuarta en la lista de Gustavo Menéndez, cuando vimos al concejal Troncoso, que es un hombre que está acusado por violencia familiar, que tiene perimetrales en su propia familia, que hay muchísimas dudas de que no pueda tratarse de un hombre también que comercializa estupefacientes, aunque es un tema de estudio de la justicia. Pero encontrarse con toda esa lacra de la sociedad con la cual Menéndez trabaja permanentemente, porque lo único que puede acercársele a Menéndez es ese tipo de gente. La preocupación es grande, confiamos totalmente en la justicia y en la policía para que pueda llegar a detener a estos individuos y que por favor se castigue al ideólogo de todo esto, que es Gustavo Menéndez y toda su troupe, que lamentablemente, bueno, como ustedes sabrán, nunca pudo defenderse de todas las acusaciones. No nos olvidemos que Menéndez es un hombre que está ahora por ir a juicio oral y público por el robo de 600.000 pesos en el casino de Mar del Plata cuando era funcionario. Evidentemente estamos tratando con gente que no nos pasaba antes en la política. Antes teníamos adversarios políticos y hoy tenemos delincuentes como adversarios políticos. Así que estamos muy preocupados, queremos darle todo el apoyo a los chicos para que no piensen que esto es la política. La política no es esto. La política es militar por una convicción, por una idea, y hoy tenemos que brindarle todo el apoyo a los chicos que por supuesto sufren estas agresiones, todas preparadas para luego victimizarse. Es una costumbre de Menéndez y la gente lo tiene que saber.